La charla que os vamos a presentar hoy está un poco centrada en el estado actual de la interoperabilidad. Hemos querido hacer una reflexión de cuál es el estado actual, tanto a nivel tecnológico, de todo aquello que se ha conseguido y que es posible a día de hoy, ya se está haciendo en muchísimas administraciones de España, y también una parte más autocrítica y reflexiva, final, de la cual se encargará Borja, que intentará explicar qué cosas quedan por hacer y los posibles motivos por los que no se han hecho. Bueno, llegamos un día, nos despertamos con las leyes 3940-2015, ¿no? Parece que esto hasta el final no nos saca, no ha venido un ser divino y nos lo ha puesto encima de la mesa. Al final, toda la legislación responde a realidades sociales, ¿no? La sociedad que en este caso llamamos de la información y que utiliza la tecnología. Nos caracterizamos como especie por nuestra capacidad de crear herramientas. Las herramientas siempre se utilizan para facilitarnos la vida, ¿no? Y para darnos, en última instancia, regalarnos un poco más de tiempo, que es el bien más preciado del que disponemos. Las leyes 3940 no pueden estar más que centradas en la ciudadanía, como no podía ser de otra manera, y para ello pretenden establecer un punto único para relacionarse con independencia de la administración a la que se dirige el ciudadano, que el ciudadano, además, no tenga que presentar documentos presentados anteriormente o producidos en otra administración, esto ya es de sobra conocido, no es nuevo, y que además seamos capaces ya de, por fin, romper con el famoso vuelva usted mañana de Lara, ¿no? El no utilizar al ciudadano como medio de enlace entre administraciones. Bien. La solución que se plantea, obviamente, es la creación de una administración única, y ello quiere decir que es necesario crear el concepto de la interoperabilidad. La interoperabilidad no es otra cosa que el uso de un lenguaje estándar entre administraciones, que todo el mundo produzca documentación y datos de la misma manera. ¿Qué fórmula o qué ecuación necesitamos aplicar para conseguir este objetivo? Bueno, pues la fórmula a aplicar es, primero, que todo lo que produzcamos sea electrónico, guerra declarada al papel, nos tiene que entrar sarpullido si vemos un papel encima de nuestra mesa a día de hoy. Que además toda esa documentación electrónica que se produce sea estándar, interoperable, que cumpla con estas normas que se establezcan, que todo ello cumple rigurosamente con los esquemas nacionales, con el esquema nacional de seguridad. Si no somos seguros, podemos olvidarnos de la interoperabilidad, porque la interoperabilidad y la administración única requiere del automatismo y, por tanto, tiene que ser seguro. Y los beneficios que obtenemos de todo ello es, pues, lo que decíamos, el automatismo, ganar tiempo, ser más eficaces y eficientes y, en ese proceso de transformación, poder abordar procesos de simplificación administrativa, en este caso, de no pedir más documentos de los necesarios, de reducir el catálogo de procedimientos, que muchas veces es redundante, con el objetivo último de servir a los principios de eficacia y transparencia que se repiten en el rombo famoso de las leyes que amparan o que impulsan la aplicación de la administración electrónica, que son la 39, la 40-2015, la ley de contratos y la ley de transparencia, sin ninguna duda. Bien, ¿cómo se ha hecho? Bueno, pues se han creado las normas técnicas correspondientes, hablamos del Esquema Nacional de Interoperabilidad y de Seguridad, y el marco legislativo que mencionaba justo ahora, correspondiente. Como consecuencia, la AGE, a través de la Secretaría General de Administración Digital, crea los servicios comunes que todos conocéis, que están representados en esa célula de interoperabilidad que hemos presentado en numerosas ocasiones, y recae en los operadores tecnológicos, en las soluciones finales, la necesidad de integrar todos esos servicios para que el núcleo de esa célula sea un entorno de trabajo único, ¿vale? Y que se puedan utilizar todos esos servicios. El más importante de todos ellos, lo hemos dicho en numerosas ocasiones también, es el servicio SIA, el Sistema de Información Administrativa. ¿Por qué? Esta es la llave que nos abre la puerta de la interoperabilidad. Si no tenemos un código SIA, un código unívoco que identifique un procedimiento para cada administración, no seremos capaces, por ejemplo, de darle la opción al ciudadano de que genere un poder en Apodera, por ejemplo, en el Registro Electrónico de Apoderamientos, para que alguien actúe en representación suya ante una administración para un procedimiento específico o varios.
Si no tenemos un código SIA, no seremos capaces tampoco de recabar de manera automática documentación que sea necesaria para iniciar un trámite o para realizar un trámite a través de la plataforma de intermediación de datos. Y tampoco podremos notificar correctamente. Tenemos que notificar sobre un procedimiento, que cómo nos referimos a él, a través, obviamente, de los códigos SIA. Muy bien, vamos a poner un caso práctico, ¿vale? Imaginemos un interesado que quiere realizar un trámite, pedir, por ejemplo, una subvención a una diputación. Pero, pues por el motivo que sea, no le apetece ir, a pesar de que siempre tiene la opción de realizar el trámite a través de la sede electrónica de esa diputación, ¿no? O debería tenerlo. Imaginemos que crea un poder a un familiar suyo. Bueno, pues, imaginemos que yo soy interesado y le creo un poder a mi padre, ¿no? Entonces mi padre, en lugar de irse a la diputación, que le queda a 100 kilómetros, imaginemos, se va al ayuntamiento de su ciudad. ¿De acuerdo? Se dirigiría a la Oficina de Asistencia en Materia de Registros, allí presentaría la documentación necesaria para la solicitud de esa subvención y sería el propio ayuntamiento quien, a través de la prestación del servicio de ventanilla única, utilizando otros de los servicios comunes, obviamente SIR, quien enviaría a la Diputación toda esa documentación. Y sería la propia Diputación quien habrá, como administración grande, madura y que tiene que dar ejemplo, habrá abordado ya un proceso de simplificación administrativa y será ágil en sus trámites. Será la Diputación la que me envíe una notificación electrónica o en papel. Yo, como sujeto no obligado, podría elegir, ¿vale? Pero siempre podrá ponerme en la carpeta ciudadana del punto de acceso general a disposición esa notificación. Vamos a ver en este caso cómo todo este flujo administrativo se realizaría con dos entidades, un ayuntamiento y una diputación, que tuvieran implantado Gestiona. Bien. Como decía, pues mi padre, en este caso, en el ejemplo que os pongo, se dirigiría a la Oficina de Asistencia en Materia de Registros y la persona que estuviera en la ventanilla le asistiría en la creación de ese trámite y en la firma electrónica, porque tampoco podemos asumir que mi padre tenga un certificado digital. Bien. Lo primero que tiene que aparecer en las instancias que ya deben estar normalizadas, ¿vale?, es el código SIA, y ese código SIA tiene que aparecer de manera automática. Segunda cuestión, decíamos que mi padre actúa en representación mía. Entonces, la persona que está en ventanilla tiene que ser capaz de verificar en tiempo real la existencia de ese poder y de poder adjuntar las evidencias correspondientes a la instancia de la documentación que se presenta en registro, ¿no? Después se recabarían todos los datos, y hablamos de datos, no documentos, ¿vale?, que a través de ese proceso de simplificación administrativa la Administración ha definido, la Administración en cuestión ha definido, el Ayuntamiento en este caso. También tenemos que contemplar la posibilidad de que mi padre aporte documentación en papel, lo cual conlleva la necesidad de creación de copias auténticas, automáticas, e incluso que alguna de la documentación que se me requiera sea susceptible de ser recabada a través de la plataforma de intermediación de datos, para lo cual tendré que decir qué es lo que quiero recabar y el permiso correspondiente. Llegaría el momento, entonces, de firmar la instancia y en ese momento tendríamos tres opciones. La de, obviamente, si yo presento la instancia firmada en papel, la de crear una copia auténtica y adjuntarla a la instancia, al registro. La firma biométrica, que se ha presentado también ayer en uno de los espacios de taller, o la firma previo consentimiento del interesado por el funcionario habilitado que me está prestando asistencia en ventanilla. Bien, ¿cómo le envía el ayuntamiento esa instancia a la Diputación, que es el destinatario final? Obviamente a través de SIR. Haciendo mención también al código SIA, ¿vale? Para utilizar correctamente SIR es necesario estar también integrado con otro de los servicios comunes, que es el directorio común, el famoso DIR3, ¿vale? Y también tengo que ser capaz de dejar constancia de si actúo en representación de alguien o no y aportar las evidencias de esa representación. Bien. Como decíamos antes, esa Diputación, que ya habrá realizado un proceso de simplificación administrativa, es muy rápida en la tramitación de la solicitud de esa subvención y a la hora de enviarme la notificación, yo como sujeto no obligado, me la enviará, por ejemplo, en papel, pero también me la enviará automáticamente a otros dos sitios, al punto de acceso general vía notifica y a la sede electrónica. En el caso de una notificación en papel que resultara infructuosa, la publicación en el tablón edital único del BOE se realizaría también de manera automática, o bien un extracto o bien una copia íntegra de esa notificación. Bien. Además de que integramos, tenemos que prestar mucha atención y debemos poner mucha importancia en cómo integramos. Es decir,
Si nos acordamos de esa célula de interoperabilidad y que en el núcleo está el gestor de expedientes, ¿vale? Todas esas integraciones tienen que tener un sentido funcional y ese sentido funcional tiene que estar ya implementado en la lógica de negocio del propio programa. Es decir, que los usuarios finales, con 2 o 3 clics, sean capaces de aplicar correctamente lo que establecen las leyes 39 y 40 de 2015. Muy importante, sobre todo en administraciones grandes, ¿vale? Bueno, en cualquiera, en definitiva. Pero tenemos que ser capaces, como estamos utilizando muchos automatismos, tenemos que ser capaces de garantizar el 100% de las transacciones, es decir, que todas las notificaciones llegan a destino, que todos los envíos SIR llegan a destino, ¿de acuerdo? Y eso solamente se puede hacer de una manera, utilizando sistemas y hardware con una alta capacidad de proceso de última generación y a través de lo que se llaman buses de integración que controlan tráficos, gestiones de errores o la posibilidad de que, por ejemplo, notifica esté caído y no se pueda enviar una notificación al punto de acceso general. Todo eso debe tenerse en cuenta y es casi tan importante o más que el hecho de estar integrado con todos los servicios de la Administración General del Estado. Bien. El 31 de agosto del 2018 nos cae encima de la mesa una prórroga de la entrada en vigor de la disposición final séptima de la 31 de 2015. Bien, ¿eso qué supuso? Que aquellas administraciones o incluso operadores tecnológicos que no habían hecho los deberes y no permitían y no cumplían con el esquema nacional de interoperabilidad y con el resto de la 39, bueno, pues se relajaran, ¿no? Incluso alguno se riera. Pero bueno, el 2 de octubre de 2020 ya está ahí, ¿vale? Y me preguntaría yo qué pasaría con las administraciones que no han hecho los deberes. No sé si las han hecho o no. Para responder a esa pregunta, lo que he hecho es irme a DataOpsAE, al Observatorio de Administración Electrónica, y sacar un par de datos. Por ejemplo, el mapa del estado actual de despliegue o de uso del Sistema de Información Administrativa de SIA. Como veis, queda mucho trabajo por hacer. Incluso lo que está en azul, que se podría presuponer que están correctamente integrados en SIA, tampoco, porque bastantes administraciones lo que utilizan es un único código SIA para un procedimiento genérico, cosa que no nos da la llave a la interoperabilidad. Entonces, parece, esos son datos de la semana pasada, que todavía queda mucho trabajo por hacer. Lo más preocupante es esto. He cogido también de DataOpsAE datos de uso de Notifica de los municipios de más de 35.000 habitantes de España. Los números hablan por sí solos. De 209 municipios, bueno, son poquitos, ¿no? Son solamente un 2,6% de las entidades locales del territorio nacional, solamente 42 utilizan Notifica, ¿vale? Es decir, el 42% de los ciudadanos, casi 20 millones, no tienen la posibilidad de utilizar Notifica. Esto, a día de hoy, ya no es admisible. La excusa ya no es tecnológica, este es un problema y una necesidad que está ampliamente superada. Tenemos más de 6.500 administraciones funcionando correctamente, no solo en Notifica, sino en muchos otros servicios, ¿vale? Una buena noticia es que el nuevo Gobierno se ha fijado como objetivo prioritario finalizar el sistema centralizado de notificaciones electrónicas, entonces no podemos tampoco argumentar que habrá falta de impulso en ese aspecto, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros os animamos a que hemos acompañado como os digo, a más de 6.500 administraciones a completar su puzzle de interoperabilidad y a implantarlo con éxito. Estaremos encantados de escuchar vuestras necesidades y de acompañaros en este viaje. Y bueno, yo sin más, ahora mismo querría darle ya paso a Borja para que nos explique, nos haga una exposición de cómo está el estado actual de por qué no se han hecho las cosas. Buenos días a todos. Gracias, Marcos. Voy a ser necesariamente breve porque creo que se han comido el tiempo. Y otra vez me va a tocar ser el poli malo de la película, un poco destripando lo que es la interoperabilidad. La interoperabilidad es un poco como la innovación, ¿no? Todos hablamos de interoperabilidad e innovación y luego, al final, si rascas un poco, es un poco más compleja de analizar de lo que parece. Para mí la interoperabilidad, y ahora daré argumentos para ello, es un poco la clave de bóveda del sistema de administración electrónica, junto con la seguridad, y un poco adelanto a tipo spoiler una de mis conclusiones. Sin interoperabilidad y sin seguridad tecnológica, la administración electrónica no sirve absolutamente de nada. Permitidme que empiece, un minuto con el marco normativo, el artículo 42, que ahora se ha reconducido al 156 de la nueva ley, de la antigua ley 11 de 2007, mal llamada Administración Electrónica, los dos reglamentos siameses en su momento, 4/2010 de interoperabilidad y 3/2010 de seguridad, que ahora cumplen 10 años, las normas técnicas de interoperabilidad que bueno,
las conocen más los tecnólogos que quizá los jurídicos, que vienen acompañadas a su vez por las guías técnicas de aplicación, que son de obligado cumplimiento y que son en torno a 12, 14, y versan sobre materias concretas como podría ser la digitalización, el expediente electrónico, los protocolos de intermediación, y que casualmente nos dice la disposición adicional primera de ese Real Decreto del año 2010 que se aprueban fruto del proceso colaborativo de elaboración de los mismos aprobados por resolución de la Secretaría de Estado, lo cual ya nos deja entrever el alcance jurídico y las consecuencias que tendrá eso, como ahora veremos. ¿Pero qué es el ENI en realidad? En primer lugar, aparece en el frontispicio de la Ley 40/2015 dentro de los principios. Eso significa que está al mismo nivel que podría ser el principio de transparencia, de eficacia, de coordinación, de cooperación. Cualquiera de los principios que os digo aparecen en el artículo 3.2 de la ley. Dice, las administraciones públicas se relacionarán entre sí a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y la seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas. Por lo tanto, la interoperabilidad no simplemente es una cuestión eminentemente tecnológica, sino que forma parte del acervo de principios que inspiran la aplicación de la Ley 40, que es de régimen jurídico, es decir, ad extra. En la definición rescatamos ese artículo 42 de la Ley 11, simplemente dice, conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación, normalización de la información, de los formatos y aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las administraciones públicas para la toma de decisiones tecnológicas. Dos cuestiones. La primera, pues para ser uno de los elementos más importantes en términos de administración electrónica, da la sensación de que criterios de recomendación y deberán ser tenidos en cuenta no impone demasiada obligación a los poderes públicos, lo cual hace pensar que más de uno entienda que no cumplir con ese artículo no tenga demasiadas consecuencias. Y de hecho así es. Discrepo un poco de lo que decía Marcos hace un momento con que la interoperabilidad hace referencia exclusivamente o hace referencia a temas eminentemente tecnológicos. ¿5 minutos solo? Bueno, pues sin problemas. A temas exclusivamente tecnológicos. La interoperabilidad lo abarca absolutamente todo. Y eso es un ideograma, una infografía de lo que representa en las guías. Interoperabilidad organizativa, interoperabilidad semántica, interoperabilidad técnica, reutilización de aplicaciones, protocolo para reutilización, comunicaciones SARA, infraestructura y servicios comunes, firma y certificados, gestión documental de archivo electrónico longevo y normas de conformidad. Todo eso representa la interoperabilidad. Y la pregunta es, ¿por qué no todas las administraciones públicas son interoperables si tenemos tanta documentación y tantas facilidades? Bueno, en primer lugar, un poco por rescatar lo que os decía antes. Se dio originalmente un enfoque excesivamente ambicioso en cuanto a su cumplimiento, hasta el punto de que esas normas técnicas de interoperabilidad debían haberse aplicado, o en este caso elevado un rango normativo mayor, en este caso por presiones de una comunidad autónoma, pero como el Real Decreto decía que tenían que ser aprobadas por Secretaría de Estado, se rebajó el umbral de saciedad de esas exigencias técnicas y eso ha impedido imponer el criterio de interoperabilidad con consecuencias jurídicas para las comunidades autónomas, lo cual lleva a una relajación en términos de cumplimiento por parte de la mayoría del territorio español. En segundo lugar, y algo que vengo explicando siempre que me dejan en cualquier foro, y aquí en cualquier foro que lo merezca, es que adolecemos de una estrategia de carácter nacional en términos de administración electrónica. Y cuando digo de carácter nacional, me refiero a que incumba los 3 niveles de gobierno. Yo no quiero una administración, una estrategia a nivel local, una estrategia a nivel autonómico y una AGE, sino una que vaya de abajo arriba o de arriba abajo y que, en definitiva, involucre a todos los niveles de gobierno. Se ha abusado, y que me perdone la gente de las GAT, compañeros y amigos todos, de una imposición o un modelo herramienta plataforma AGE excesivamente escorado a planteamientos y herramientas de la Administración General de Estado, cuando la lógica del mapa local español no da para pensar en herramientas de esa tipología. Consecuencia quizá del punto 2 de esa falta de estrategia es que no nos hemos coordinado entre esos diferentes niveles de gobierno. Las entidades locales sobrevivimos como podemos. Las comunidades autónomas han inventado 17 modelos de administración electrónica y las GAT, el Estado, impone un modelo centralizado que ofrece garantías al servicio, servicios comunes, pero que en ningún caso ofrece un principio de universal cumplimiento.
Escasez de recursos humanos y materiales. Y esto no es lloriqueo, es decir, hace 15 años o 10 años quizá no hacía falta gente, pero ha llegado un momento que quedamos muy poca gente o la gente se está yendo y proyectos de estas características requieren gente implicada, gente talentosa, gente con ganas. Y ya os digo que la inteligencia artificial y las máquinas no van a suplir a los técnicos que implantan la administración electrónica. Y por último, existe cierta desconfianza en el mercado, entre los operadores, en los operadores. Y creo que debemos ser más confiables porque en ellos también está la llave del cumplimiento. Consecuencias, y muy rápido. Tenemos la España de las diferentes velocidades. Marcos creo que ha puesto una diapositiva. Dos tipos de realidades. Clasificaremos la población o el territorio en función del nivel de derechos que pueda asumir o satisfacer. Es decir, tú te vas a un municipio y quizá puedas decirle a la administración que no vas a aportar documentos y que los consuma ella a través de la plataforma de intermediación de datos, y el municipio limítrofe no puede hacerlo porque no está integrado con la PIT. Y al mismo tiempo, administraciones públicas que no son demasiado garantistas porque no tienen un archivo electrónico longevo que custodie los expedientes y toda la documentación en los términos que establezcan las normas técnicas de interoperabilidad. Soluciones. Consolidar la interoperabilidad a nivel local porque es el primer frente de batalla del ciudadano, donde primero va, sobre la base de ese principio de subsidiariedad, a resolver sus trámites. En segundo lugar, fortalecer evidentemente el papel de las diputaciones en el seno del Consejo Sectorial de Administración Electrónica, que sabéis que es el órgano máximo en asesoramiento al Consejo de Ministros en materia de administración electrónica. Y, por último, tender puentes a través de grupos de trabajo, a través de cualquier tipo de alianza, con los operadores privados para avanzar ya no en administración electrónica, como decía Fernando, esto es un tema muy del muy del año 2000, sino administración automática o automatizable. Y termino. Despreciemos la interoperabilidad como una cuestión tecnológica. Vuelvo a decir, es la clave de bóveda del sistema. No hay administración electrónica si no hay interoperabilidad, entendida desde ese punto de vista holístico y transversal. En segundo lugar, si entendemos que esa seguridad tecnológica y esa interoperabilidad representan los verdaderos planes de implantación, habremos ganado la mitad de la batalla, recordarlo. Y por último, hay que empoderar a las administraciones públicas locales y, en este caso, a las diputaciones como verdaderos agentes y, además, titulares de la competencia en materia de administración electrónica para llenar el terreno a que la interoperabilidad sea posible. Y muchas gracias.